Bueno, vamos a la clase número 26 de ajedrez y hoy vamos a ver un tema táctico nuevo llamado el bloqueo. Es un tema táctico que también es muy común en el ajedrez. Todos son realmente comunes, pero realmente entenderíamos que algunos se presentan con mayor frecuencia que otros. En el caso del bloqueo, por ejemplo, es un tema táctico que, como lo dice, consiste en forzar una pieza rival en ocupar una casilla que resulta perjudicial. Cada tema táctico tiene una esencia del por qué se va a realizar y cómo lo podemos identificar. Algunos temas tácticos se parecen, por ejemplo, ya si revisáramos de la definición de los temas tácticos anteriores, alguno podría confundir a lo mejor una desviación con una tracción o algo por el estilo en algún sentido del problema. Sin embargo, cada tema táctico tiene una condición muy peculiar. Por ejemplo, el bloqueo es: vamos a forzar, pero específicamente a una pieza rival, a que ocupe una casilla que le va a perjudicar. De hecho, el bloqueo consistiría específicamente en esto, en que una pieza contraria se moverá a una casilla y va a hacer que haya una descoordinación de las piezas del bando enemigo en este caso, y propiciaría que se colapse la posición y pierda la partida del ajedrez. De hecho, en esta posición, en este problema, aparentemente no hay mucho que se pueda hacer con respecto a la situación de las piezas. Sin embargo, vamos a ver que hay una jugada fundamental para entender el tema del bloqueo, y a partir de ahí ver cómo se obtiene la ganancia y la ventaja decisiva. Bueno, recuerden siempre las definiciones de los temas tácticos, porque es como los podemos identificar al buscarlos en una partida real de ajedrez. Recuerden siempre: bloqueo, forzar una pieza rival a ocupar una casilla que va a ser de forma perjudicial en este caso. Y bueno, vamos a continuar, por ejemplo, en este caso con lo de siempre, con seguridad de los reyes, y también al mismo tiempo y posición de las piezas. Ya lo hemos comentado que este tema técnico lo vamos a ver, el bloqueo, revisando siempre los parámetros que vemos en todos los problemas y los análisis que hemos realizado en los temas tácticos pasados. Vemos seguridad de los reyes y posición en el mismo tema para entender un poco cómo están las piezas coordinadas o cómo se puede tener una ligera ventaja a partir de la posición. Vamos a ver en este caso las piezas blancas, y también después de ver las piezas blancas lo haremos con las piezas negras, encontrando ventajas y desventajas. Vamos a empezar. En el caso de las piezas blancas, de hecho aquí juegan las piezas blancas. Lo voy a poner para que ya sepan el problema quién va a jugar y cómo vamos a ganar. Juegan las piezas blancas y ganan. Y empezamos, vean, las piezas blancas, empezamos en la parte de la seguridad. En realidad, esta parte de la seguridad de los reyes, como estamos en una posición de muy pocas piezas, los reyes no son muy vulnerables. Hay pocas piezas en el tablero, hay una torre y una torre, dos peones contra tres peones. Y eso de alguna forma sí impacta, porque cuando hay muchas piezas en el tablero y normalmente la dama, o piezas que son muy pesadas, las torres también pueden ser piezas muy pesadas, harían que el rey puede estar de una forma muy insegura. O también depende de la posición, el rey puede estar muy vulnerable, a lo mejor tiene pocas casillas de escape o algo por el estilo. Sin embargo, en esa posición, el rey blanco, observen que no hay piezas negras que estén cercanas a él, y además tiene mucha libertad de movimiento. Puede subir, puede bajar, ir a cualquier parte del tablero en este caso sin ningún problema, al menos por el momento. Entonces, el rey blanco no tiene ningún problema en cuestión de seguridad. Es un rey seguro. A diferencia del rey negro. El rey negro, observen que está limitado por la acción de la torre, combinado con el peón, ¿no? Tenemos una torre protegida con un peón y no permite que el rey pueda subir a la séptima fila. Entonces, ese rey negro, aunque no tiene por el momento un peligro muy latente, sí está limitado.
Si hubiera, imagínense una pieza extra aparte de la torre y el peón, un caballo por aquí o un alfil o algo por el estilo, este rey estaría muy, pero muy vulnerable y con una seguridad pues realmente muy deficiente. Entonces diríamos que el rey negro es muy inseguro. Sin embargo, aunque sí está muy limitado y sí está más inseguro que el rey blanco, vean que tiene muy poca libertad comparada con el rey blanco. Este rey negro sí está muy limitado. Este rey es más inseguro que este rey debido a la acción de la torre y el peón, que además de que están muy cerca de él, también limitan el movimiento del rey. Este rey no tiene acción de piezas enemigas para poderlo limitar por el momento. Entonces diríamos finalmente que este rey blanco es un rey más seguro que el rey negro. Y bueno, a partir de ahí pues, diríamos, lo voy a poner acá abajo, el rey negro es un rey menos seguro. Es muy importante, recuerden, el tema de seguridad de los reyes y ver cómo está limitado en ese tablero y a partir de ahí hacer un pequeño análisis de evaluación. Bueno, vamos con otro punto importante. Después de la seguridad de los reyes, voy a poner el por qué es menos seguro el rey negro. Voy a poner porque está más limitado. Tiene menos casillas de movimiento comparado con este rey blanco y además porque las piezas blancas están muy cercanas a él. Y eso se impacta. En algún momento se puede ver como algo fundamental. Vamos a poner por la limitación. Bueno, eso es muy importante. Otro aspecto importante, veamos la parte del control de las piezas. La torre controla la séptima fila. Con un poco de práctica, eso lo vamos a ver ya más adelante en algunos problemas de ajedrez, también lo vamos a ver ya en un ajedrez un poco más avanzado, veríamos que las torres controlando la séptima fila o la segunda fila, limitando al rey, o incluso una columna también se puede manejar así, no hay ningún problema. Cuando una de las torres controla las filas adyacentes a la última de las filas, sea la octava o la primera, o incluso las torres controlando la penúltima columna, antes de llegar a la columna H, o la segunda columna muy pegada a la columna A, cuando una torre controla en esta sección del tablero y permite una limitación al rey, se puede decir que es una jugada apropiada, una jugada de posiblemente ventaja. Veríamos, eso lo vamos a ver más adelante, que tener torres en séptima, donde limitan la actividad del rey, sí genera una ligera ventaja de posición, y muchas veces se puede decir que torres en séptima y torres en segunda línea, evitando el escape del rey, o incluso en columnas, donde el rey no puede escapar, se puede decir que hay una ligera ventaja posicional, porque esas torres hacen que el rey tenga una actividad limitada, y en los finales el rey es una pieza fundamental. Digo, en todo momento el rey es una pieza importante, no es que no lo sea, pero la actividad del rey se hace más dinámica en la sección final del juego de ajedrez, en lo que se llama el final o los finales en la estructura del juego de ajedrez. Una vez en algún video les comenté que el ajedrez se estructura en tres partes fundamentales, lo que es la apertura, medio juego y los finales. Bueno, en los finales, el hecho de que el rey esté menos activo o que sea una pieza que no sea tan dinámico, sí impacta realmente en cómo se puede culminar la partida de ajedrez. Entonces diríamos que este rey se ve, al verse limitado por la torre tiene ventaja contra las piezas negras por el control de la séptima fila, donde no permite que el rey negro tenga actividad de forma un poco más dinámica en el tablero. Entonces vamos a ver esto. También lo puedo explicar así. Voy a mover un poco las piezas, ahorita las voy a poner como estaban. Algo similar pasaría en esto. Si una torre controla la columna G, vean que la torre tiene el control de la columna G por completo, y el rey no puede salir de la columna H porque la torre lo impide. ¿Qué quiere decir esto? Que el rey no puede avanzar a ninguna casilla de la columna G porque la torre le impide. El rey no se puede mover ahí, el rey no se puede mover ahí, el rey no se puede mover ahí, porque esta columna está controlada por la torre,
y el rey entonces se ve limitado en sus movimientos por el efecto de la torre. Eso, recuerden, en el ajedrez es importante porque limitamos en una parte culminante de la partida al rey enemigo, y eso sí puede impactar. No es que si lo hacemos ya tengamos la gran ventaja y digamos vamos a ganar, pero sí tomen en cuenta que en algunas posiciones, de hecho en la gran mayoría, el limitar el rey enemigo en la sección final de la partida de ajedrez sí se ve impactado en la pérdida o la ganancia de la partida. Bueno, entonces ya regresamos ahora sí las piezas como estaban originalmente. Y bueno, nada más recuerden, en este caso diríamos que la torre blanca tiene un control perfectamente bien en dominación contra el rey negro. Vamos a poner aquí que las blancas tienen una torre en séptima, y específicamente para limitar al rey. Al rey enemigo, en este caso el rey negro. En ocasiones a veces puede no limitar al rey, que una torre en séptima puede resultar eficiente, a lo mejor puede atacar ciertas piezas en la base de los peones. Vean que este peón, por ejemplo, es un ejemplo nada más de lo que voy a explicar. Este peón protege a este peón. A veces las torres en séptimas atacan peones, atacan la base de los peones y pueden ser capturados esos peones y se rompe la solidez de los peones, por decirlo así, la solidez de las piezas que pueden protegerse entre sí. Entonces, además de tener un control posiblemente al rey enemigo, tenerlo limitado, también puede ser que ataque la base de los peones, que también en los temas de finales son fundamentales los peones y sus posiciones, y también la solidez de ellos. Bueno, eso lo podemos entender un poco así. ¿Qué más podemos decir aparte? Esta torre negra, ahorita lo vamos a entender en ese sentido, está muy mal ubicada la torre negra. Vean que ahorita vamos a ver la jugada ganadora, pero esa torre está muy mal ubicada. Vamos a poner torre negra mal ubicada. Torre negra mal ubicada. De alguna forma vamos a decir que eso en el ajedrez sí tiene un impacto. Una vez yo comentaba en algunos videos pasados que realmente el hecho de tener piezas mal colocadas en el tablero, ¿y a qué me refiero con mal colocadas? No es que estén a la mitad de las casillas, ni mucho menos. Me refiero a mal colocadas en el sentido de que no tienen una coordinación entre las piezas del mismo bando para tener un buen desempeño en el tablero. Hemos visto en algunos temas tácticos pasados que en los ataques dobles, por ejemplo, hay una pieza por ahí que está muy mal coordinada, y al estar muy mal coordinada con sus demás piezas, surge una jugada explosiva por parte del bando enemigo y puede hacer un ataque doble y ganar una pieza o generar un arremate o algo por el estilo. Entonces, esta torre específicamente, lo vamos a ver ahorita en el final de la solución del problema, es una torre muy mal ubicada, y de ahí de hecho las blancas sacan la jugada ganadora en el tema del bloqueo específicamente para este problema. Bueno, ¿qué más podemos decir? Las blancas tienen un peón en sexta, eso es muy importante, porque los peones en el tema de finales, los peones pasados ya en la sexta fila, de por sí ya muy avanzados, están próximos a la coronación, y eso sí de alguna forma puede generar un impacto en la partida de ajedrez. Bueno, ¿qué más podemos decir? Vamos a poner aquí peones avanzados. Peones, aparte de ser un peón pasado, es un peón avanzado. Peón pasado, voy a poner así, peón pasado y avanzado. Uno puede decirme, oye, el peón negro de acá también es un peón libre, también es un peón pasado. Sin embargo, vean la diferencia. Este peón está muy avanzado, próximo a la coronación, y este peón, aunque es pasado porque tiene libertad para poder coronar, está muy retrasado. Debe de generar muchos movimientos para poder intentar coronar, y en este caso ya está muy avanzado, ya está muy próximo a la coronación, y eso también repercute en una jugada explosiva posiblemente y buscar la ganancia de la partida. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues bueno, básicamente los peones negros
se ven pues, muy atrás, ¿no? Vamos a poner peones atrasados. Peón pasado, lo voy a poner así, peón pasado, de hecho son 2 peones pasados, 3 peones pasados, de hecho tienen 3 peones negros pasados, pero están muy retrasados. Pero retrasados, o sea, muy atrás. Las blancas también tienen una ligera desventaja, que bueno, aquí las blancas sacarán a partir de esa desventaja la ganancia. Es increíble a veces con una desventaja, cómo poder explotar esa desventaja y lograr una ventaja decisiva. Tenemos peones doblados, un peón enfrente de otro se llaman peones doblados. Peones doblados es una desventaja. Sin embargo, veremos que en este caso muy especial, esa desventaja no se va a reflejar, de hecho se va a ver como una ventaja tener peones doblados. Es increíble, ¿no? Tener peones doblados y que se consideran como desventaja, pero en este caso la jugada que harán las negras se considera como una ventaja incluso tener los peones doblados. Ya veremos por qué a partir de la solución. Vamos a ver ahora el análisis material. Vamos con la evaluación material de las piezas blancas, ya sabemos cómo hacemos ese conteo, y también de las piezas negras, y podremos entender quién tiene ventaja material, que recuerden que es un punto de análisis, aunque no es el fundamental. Lo voy a repetir siempre hasta que se pueda entender. Piezas blancas, contamos peones, 1, 2 peones, 2 puntos, y 5 de la torre, 5 más 2 nos queda 7 puntos. De las negras son 1, 2, 3 peones, y aparte son todos pasados, y una torre que vale 5 puntos, me da un total de 8 puntos. Tiene ventaja material el jugador de piezas negras, que ya veremos que a pesar de la ventaja material no es suficiente para ganar, porque la posición da mayor ventaja a las piezas blancas y es más, tiene un mayor peso en este caso, en este diagrama, en este programa de ajedrez. Bueno, tenemos ventaja material por parte de las piezas negras, además son 3 peones pasados, que estuvieran muy avanzados, seguro, y ganaría fácilmente el negro, ¿no? Sí, creo que sin ningún problema. Bueno, sin embargo el avance de los peones, aunado a la posición de una mala coordinación de las negras y la posición de la torre que controla el escape del rey, se vuelve fulminante para ganar la partida de ajedrez. Vamos a ver la solución del problema y el árbol de variantes. La jugada ganadora es torre A7, y bueno, vamos a ver aquí el árbol de variantes. ¿Qué pueden jugar las piezas negras? Y es la jugada prácticamente única. Vean, no puede mover los peones avanzándolos, porque al mover un peón, la jugada que se amenaza directamente es torre jaque, y al mover al rey, la torre que está muy mal ubicada va a ser capturada. Por ejemplo, si jugáramos peón aquí, una jugada que se me ocurre al azar, pues damos torre jaque, movemos el rey, y en automático la torre blanca va a capturar a la torre negra y se va a ganar con ventaja decisiva por la ventaja material. Entonces, después de torre A7, la jugada única que puedan hacer las piezas negras para no perder la torre, y con eso la partida, es jugada forzada. Torre a la casilla E8. Torre E8. Voy a poner con este plumón negro la jugada de las piezas blancas, con rojo la de las piezas negras, para que lo podamos diferenciar en el árbol de variantes. Bueno, a partir de aquí surge la jugada maravillosa por parte de las piezas blancas, y es jaque no, porque si damos jaque el rey sube, y ahora sí se captura la torre, se captura y ya no ganan, no coronan los peones y se pierde la partida de ajedrez. Entonces la jugada es D7, una jugada increíble, jugada fuertísima, D7, la continuación de las blancas. ¿Qué se está amenazando? A la torre. ¿Qué pasa si la torre la muevo, por ejemplo, para acá? Es una variante que se puede tomar en cuenta. De hecho, vamos a verla qué pasa, para que vean que se pierde la partida de ajedrez de una manera muy muy simple. Vamos a ver esa variante, que es una variante secundaria, la vamos a entender. Si D7, una jugada que se puede hacer es, posiblemente, torre, para que no se pierda, obviamente, no se pierda la torre, porque está atacada por el peón, torre F8. Vamos a poner, una posible variante es torre F8. Pero después de torre F8, jaque, torre jaque. Sería torre A8 jaque, y si el rey captura el peón, me como la torre. Entonces el rey no puede capturar el peón.
debe de ser forzado rey E7. Vamos a poner rey E7 y aquí viene la jugada ganadora. Después de torre por torre, o sea, torre por F8, vamos a poner torre por F8, jugada única rey por F8, rey por F8, la jugada ganadora, y es muy simple entenderla, D8 coronación. D8 igual a dama, y bueno, ventaja decisiva, coronamos la dama y ganamos ahí la partida de ajedrez. Colocaré la dama para que vean que se obtiene la ventaja decisiva en la coronación, y ya eso es ventaja decisiva, es un final muy fácil de ganar por parte de las piezas blancas. Veamos la siguiente ramificación. Bueno, una parte de la jugada es que si después de jugar D7 juega torre F8, como acabo de comentar, se llega a esta variante con ventaja decisiva y ganamos la partida de ajedrez. La variante principal, que es la variante que se jugó de hecho en la partida, fue torre E7. Entonces, si D7, las negras contestan torre E7. Y aquí viene la jugada fundamental y la jugada ganadora. Es este peón doblado que se considera como una desventaja. Amenaza a la torre. Jugaríamos D6. D6. Y es una jugada brillante porque vean, la torre es atrapada. No puede moverse a la casilla de acá porque es capturado por el peón con ventaja decisiva. No puede moverse a otra casilla porque perdería. Jugada única. Vean cómo los peones bloquean a la torre para su movimiento. Jugada única, torre por D7, y es el bloqueo. La torre bloquea su propio rey para el escape. Entonces, jugada prácticamente única, torre por D7. Y esta es la jugada donde se considera el bloqueo. Aquí está el bloqueo. El bloqueo, forzando que la torre capture este peón, porque ahora bloquea el escape del rey. Y este peón controla el escape del rey, donde posteriormente la torre en A8 da jaque mate. Torre A8, jaque mate, y se gana la partida de ajedrez, ya que vean que el rey no puede escapar por la casilla C7, ni por la casilla E7, porque el peón lo impide. Y tampoco se puede mover a ninguna parte de la fila 8 porque la torre da jaque en esas dos casillas y es jaque mate. ¿Por qué? Porque la torre le hace un bloqueo a su propio rey y no permite que el rey tenga movilidad con facilidad de poder escapar, y en esta jugada es el bloqueo. Y bueno, esa es la clase número 26 de ajedrez y con el tema del bloqueo.